Bienvenidos. Grecia ha hecho temblar la supervivencia del euro y de toda la economía de la eurozona, que durante las próximas semanas deberá adoptar decisiones fundamentales para evitar un colapso aún peor. El nuevo ministro francés de Economía cuestiona el pacto fiscal de la Unión Europea y asegura que el gobierno socialista de Hollande no lo va a ratificar. Para conocer más sobre la situación económica de la región, conectamos con nuestro corresponsal Francisco Guaita en directo. Francisco, la crisis económica que vive Europa es un hecho consabido, pero ahora este abismo financiero afecta a las democracias, el sistema político. Cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado esta evolución del problema? Y nos puedes dar más detalles, por favor. La crisis económica sin duda ha cubierto casi todas las planas de los periódicos, pero por detrás subyace la crisis política y también la crisis de soberanía nacional. En ese sentido, recientemente el ministro de Finanzas alemán hablaba de que se necesita que la Comisión Europea se convierta realmente en un gobierno. Actualmente la situación es que en estos momentos la Unión Europea tiene más que en entredicho la legitimidad democrática, ya que tanto el presidente de la Comisión Europea no es elegido, sino es totalmente puesto a dedo, y asimismo el presidente de la Unión Europea. En clave nacional pasa un poco lo mismo, y es que los gobiernos están hablando ya de que no pueden tomar más medidas, que están atados de pies y manos, y de que por ahora quienes controlan sus decisiones en muchos sentidos es Bruselas, Berlín precisamente, y también los mercados. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre actualmente en Grecia, que hay una crisis política, y de lo que hablan, cuál es el motivo de esa crisis política, es que hay parte de los partidos políticos que no están de acuerdo con el pacto fiscal y con la austeridad que se está mandando desde aquí, desde Berlín, y en ese sentido dicen que no quieren hablar, que no quieren consentir que ese plan de austeridad pueda golpear a sus ciudadanos. Nosotros queremos profundizar más y por eso está con nosotros Chente Recondo. ¿Cómo está, Chente? Buenos días. Hay un gran problema a día de hoy, no solo en la crisis económica, sino también en la soberanía nacional de las decisiones que se están tomando en la crisis, no solo a nivel europeo, sino también nacional. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, hay un debate desde hace mucho tiempo, cada vez se está ampliando más, y frente a quienes defendían la politización de la economía, hay que remarcar que lo que se está produciendo es la economización de la política. Son factores económicos y dirigentes ligados al mundo económico los que están dirigiendo y están imponiendo todas las directrices por encima de la soberanía nacional. En el caso de la Unión Europea es evidente de que desde su surgimiento, desde su nacimiento en la Unión Europea o en la Comisión de Europa en su día, pues había diferentes velocidades, y era lo que han venido defendiendo algunos Estados miembros desde hace mucho tiempo. El eje París-Berlín, la presencia en un momento del Reino Unido, evidentemente son situaciones muy diferenciadas, ¿no? Y además hay una serie de tópicos frente a la presunción desde el norte de que los países del sur pues son poco menos que unos países de estafadores. En el sur se piensa que los del norte lo que quieren finalmente es esquilmar las economías, ¿no? Por eso se produce esa especie de choque entre los intereses de los Estados-nación hoy en día con la formulación de una Unión Europea que sería fuerte y tendría voz común y voz única en el conjunto de las relaciones internacionales. Algo imposible porque, como he dicho, desde su nacimiento, no ya solo los propios gobiernos y los propios Estados creo que no han tenido verdadero seguimiento, verdadera capacidad de articular un proyecto común, sino que incluso la ciudadanía de a pie, cuando se le permite a través de referéndums dar su opinión, pues estamos viendo que en las elecciones se están castigando a todos esos partidos que apuestan por configurar una Unión Europea al uso del que estamos viendo, y al mismo tiempo cuando se producen referéndums en torno a la Constitución o algún tipo de medidas de la Unión Europea, poblaciones de Francia, de Holanda o incluso de Irlanda pues rechazan esas propuestas de sus dirigentes. Chente, solo falta un mes para las nuevas elecciones en Grecia, y ya aquí desde Alemania se está diciendo, ojo, qué gobierno van a elegir, porque de eso depende que ustedes sigan en el euro o no. ¿Qué influencia está teniendo el exterior en esas elecciones y qué consecuencias puede tener en el caso de que se salga del euro para países como Italia o España?
Evidentemente, ¿no? Yo creo que ya lo ha anticipado en un artículo en The New York Times esta misma semana el premio Nobel, Paul Krugman, diciendo que él anticipaba la salida de Grecia en junio mismo en torno a esas elecciones, porque en caso de resultar vencedores los partidos que se oponen a los dictados de la Troika, pues evidentemente esta no va a inyectar más dinero y con ello pues viene toda una serie de amenazas en torno a una realidad que se puede convertir en caótica, ¿no? Yo creo que estos mensajes desde el exterior de Grecia lo que buscan es eso, es activar un voto diferente al de las elecciones que acaban de tener lugar y que la gente pues infundirle cierto miedo, cierto temor, un poco menos de que sin ese acuerdo viene el caos y con el caos va a venir la salida del euro, la salida de la Unión Europea y todo lo que conllevaría para Grecia, ¿no? Hay que recordar que fuera del euro todavía hay vida, hay que recordar que dentro de la Unión Europea también hay estados que no tienen el euro como moneda, por lo tanto yo creo que eso es un tejemaneje dialéctico que están haciendo pues todos aquellos poderes económicos y políticos interesados en, no olvidemos, cobrar la deuda de Grecia, una deuda que en buena medida estaría en poder de los bancos franceses y alemanes, que en caso de no poder cobrarlo, pues evidentemente se verían fuertemente afectados. Y como me has dicho tú bien, como muy bien has comentado, el siguiente paso, ese efecto dominó, está centrado sobre todo en Italia y en el Estado español. No olvidemos que la presencia cuantitativa y el peso cuantitativo del Estado español es tal que haría muy difícil incluso su propia supervivencia en caso de producirse esa crisis, ¿no? Ese efecto dominó. Y ante ello, pues bueno, el mismo Krugman ya estaba anticipando que tras Grecia, en Italia y en el Estado español se produciría una salida masiva de capital hacia Alemania. Al mismo tiempo, los gobiernos de estos estados tendrían que articular medidas para que no se produjese esa retirada de fondos de sus bancos y solo habría un par de medidas que tendrían y que estarían en manos de Alemania, ¿no? Apoyar nuevamente con fuertes inyecciones económicas y con unas condiciones de austeridad todavía más duras, tanto a Italia como al Estado español, o el fin del euro, ¿no? No sabemos si esta lectura del premio Nobel se va a terminar cumpliendo o no, pero evidentemente la situación, como bien has dicho, es bastante preocupante y el futuro no ya solo del euro, incluso de ese proyecto común de una Europa unida, pues cada día tiene más grietas y hace más aguas. Vamos a seguir, Chentes, muy atentos a todo lo que ocurre. Muchas gracias y volvemos a estudios contigo, Mauricio. Sí, te agradecemos también al experto. Ahora, Francisco, Grecia está siendo el inicio de una bola de nieve que podría arrasar a muchos detrás, ya lo decía el analista internacional. Y el primero, según los indicadores, sería España. ¿Cuál es el vínculo que hay entre ambas economías y qué es lo que exige ahora Alemania a España? Bueno, realmente sin duda puede haber un efecto dominó si Grecia se sale del euro, pero España e Italia, y es lo que reclama Alemania, deben cumplir con sus tareas. En ese sentido deben hacer un recorte del déficit. España en concreto necesita limpiar el déficit de las comunidades autónomas, que son 17 y que tiene muchos problemas a día de hoy, y por otro lado hacer reformas en el sistema financiero. En ese sentido España ya ha hecho 4 en total, 2 por parte del Partido Conservador, el PP, y en ese sentido se está poniendo dinero en los sistemas financieros, en la banca, mientras contrasta una situación muy diferente con los ciudadanos que a día de hoy, los que no tienen dinero, al igual que pasa con la banca, ellos sin embargo no son ayudados por ni el sistema financiero ni el gobierno, sino más bien son desahuciados, y es sobre lo que versa este reportaje. Si Grecia saliera del euro, su moneda valdría 4 veces menos. Es el miedo a un corralito heleno, la inestabilidad política y su incapacidad para formar gobierno en las últimas elecciones agudizan la incertidumbre. Y los griegos responden. En un solo día han retirado de los bancos más de 700 millones de euros. Si piensas que te van a devaluar y que va a salir del euro, automáticamente lo que van a hacer es sacar el dinero en euros para que de esa manera no les reduzcan lo que sea, porque lógicamente el dracma no se sabe exactamente, pero evidentemente se va a devaluar considerablemente. Una fuga masiva de capital que ha desatado las alarmas. El Banco Central griego advierte de un posible colapso si no se frenan las retiradas de efectivo. En lo que va de año, las entidades financieras han perdido 10.000 millones de euros. La decisión de permanecer o no en la divisa única es, dice el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, de los propios griegos. Lo decidirán en las nuevas elecciones del 17 de junio, marcadas por unas duras medidas de ajuste impuestas por Bruselas, que quiere recuperar el dinero
dinero del rescate. Desde Europa animan a que Grecia, con un nuevo gobierno provisional, siga en el euro. Su salida es, dicen los expertos, remota y además muy negativa, con consecuencias para los 27. Para la Unión Europea el problema no es tanto absorber la salida de Grecia, sino el efecto contagio que pueda tener, desde mi punto de vista. Algunos miran a España, aunque la comparación, según los analistas, es desproporcionada. Ni la Unión ni el gobierno español se plantean, han dicho, un rescate. Pero los mercados son escépticos. La prima de riesgo española alcanzaba los 507 puntos básicos, batiendo de nuevo su récord histórico, impulsada por la situación griega, pero también por la banca saturada de activos tóxicos. Es Bankia, la cuarta entidad financiera de España, nacionalizada hace una semana, sometida, lejos del análisis económico, a la presión social. A Tatiana la desahuciaron, se quedó en paro y sin poder pagar la hipoteca. El banco pone la denuncia, se subasta la casa y se llega al momento del desahucio. Ahora intenta ayudar a personas en su misma situación, una situación que según ella tiene un claro responsable, los bancos. Desde la plataforma de afectados por las hipotecas han promovido Cierra Bankia, una iniciativa para animar a los clientes de la entidad a cancelar sus cuentas. Hemos iniciado la acción Cierra Bankia porque Bankia le han inyectado una importante cantidad de dinero público y sigue desahuciando a la gente. De esta manera queremos dañar la imagen, queremos hacer daño directo a Bankia. Envuelta en las celebraciones del primer aniversario del 15M, la acción Cierra Bankia, dicen desde la plataforma, tuvo una respuesta policial injustificada. La respuesta de la policía fue demencial, no tenía ningún sentido, en el cual clientes de una entidad se ven identificados, intimidados y mucha gente que no llegó a entrar porque a toda persona que se acercaba a hacer la cola como cliente le decían que iba a ser identificada y bueno, sabemos que como tantas otras identificaciones a menudo acaban en multas. No entendemos cómo se utilizan medios policiales para intimidar clientes de una entidad que ha manifestado públicamente que tiene en sus balances activos tóxicos y que además la propia sociedad auditora está diciendo que han sido anotados en sus balances por un precio superior al que realmente valen. Una burbuja, la inmobiliaria, que muchos se resisten a pagar. Una crisis que ha vuelto este fin de semana a empujar a miles de personas a la calle. Ángela Gallardo Bernal, Madrid, España. Las planas de los periódicos, pero por detrás subyace la crisis política y también la crisis de soberanía nacional. En ese sentido, recientemente el ministro de Finanzas alemán hablaba de que se necesita que la Comisión Europea se convierta realmente en un gobierno. Actualmente la situación es que en estos momentos la Unión Europea tiene más que en entredicho la legitimidad democrática, ya que tanto el presidente de la Comisión Europea no... Sobre la situación económica de la región, conectamos con nuestro corresponsal Francisco Guaita en directo. Francisco, la crisis económica que vive Europa es un hecho consabido, pero ahora este abismo financiero afecta a las democracias, el sistema político. Cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado esta evolución del problema? Y nos puedes dar más detalles, por favor. La crisis económica sin duda ha cubierto casi todo. No es elegido, sino es totalmente puesto a dedo y asimismo el presidente de la Unión Europea. En clave nacional pasa un poco lo mismo y es que los gobiernos están hablando ya de que no pueden tomar más medidas, que están atados de pies y manos y de que por ahora quienes controlan sus decisiones en muchos sentidos es Bruselas, Berlín precisamente y también los mercados. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre actualmente en Grecia, que hay una crisis política. Y de lo que hablan, ¿cuál es el motivo de esa crisis política? Es que hay parte de los partidos políticos que no están de acuerdo con el pacto fiscal y con la austeridad que se está mandando desde aquí, desde Berlín, y en ese sentido dicen que no quieren hablar, que no quieren consentir que ese plan de austeridad pueda golpear a sus ciudadanos. Nosotros queremos profundizar más y por eso está con nosotros Chende Recondo. ¿Cómo está, Chende? Bienvenidos. Grecia ha hecho temblar la supervivencia del euro y de toda la economía de la eurozona, que durante las próximas semanas deberá adoptar decisiones fundamentales para evitar un colapso aún peor. El nuevo ministro francés de Economía cuestiona el pacto fiscal de la Unión Europea y asegura que el gobierno socialista de Hollande no lo va a ratificar. Para conocer más